Gracias, presidente. Voy a presentar en un mismo momento la reserva de los 3 artículos y lo procuraré hacer brevemente. Lo aprecio mucho. Señoras y señores senadores, mi intervención va a ilustrar la magnitud de las consecuencias que producirá la puesta en práctica de la Ley de Hidrocarburos aprobada en lo general el día de antier. De última hora, hay que recordar, el miércoles pasado, los negociadores del PAN ingresaron un gran número de cambios al dictamen. Suponemos que por pedido de las empresas que calculan beneficiarse con negocios al amparo de esa ley. Entre otros cambios, cuyo sesgo e interés ideológico muestra la intención de borrar todo vestigio de la anterior ley, se llega al extremo de anular el propósito de la Ley de Hidrocarburos, es normar a una industria cuyas actividades son estratégicas, actividades estratégicas. Así lo establecía la ley. El título segundo de esta ley enunciaba lo siguiente: de las actividades estratégicas de la industria de hidrocarburos. Ese era el título. A propuesta del PAN fue cambiado y ahora se llama de la exploración y extracción de hidrocarburos y del reconocimiento y exploración superficial. Señores senadores, Roberto Gil, Ernesto Cordero, que no están, quizá expliquen cuáles son las razones que tuvo el PAN para obligar a que se hicieran estos cambios, que no son más que un capricho dogmático que ilustra el afluente ideológico neoliberal de la derecha de este país y que pretenden desaparecer la magnitud jurídica que otorga la Constitución a estas actividades. Podemos suponer que existe la intención de que la autoridad responsable de hacer cumplir la ley no focalice íntegramente a la industria petrolera y no tenga en cuenta que la exploración y extracción de hidrocarburos son responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Mi reserva está relacionada con los artículos 16, 17 y 28 que se refieren a dispositivos por los que se pretende reducir la influencia de Pemex, artículos que vulneran innecesariamente y abusivamente las capacidades soberanas del Estado mexicano. El artículo 16 contiene lineamientos para la licitación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, donde la Secretaría de Energía podría incluir una participación del Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos en los casos en que, y cito textualmente, existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología y cuando se trate de proyectos que deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano, y cierro la cita. En estos casos, dice el artículo 16, la participación de Petróleos Mexicanos no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. Esto es, donde haya transferencia de tecnología, no podrá exceder el 30% la participación de Pemex. Así o más clara la entrega. Del mismo modo, como ya lo refería hace un rato en el artículo 17, se establece que cuando exista la posibilidad de encontrar yacimientos fronterizos habrá una participación obligatoria de Pemex de al menos el 20%, ¿no? Señoras y señores senadores del PAN, del PRI, del Verde, ¿cuáles son las razones técnicas, administrativas, de tecnología o de otro orden que limitan, para limitar de esta forma la participación de Pemex? ¿Cuáles son? No tenemos una respuesta hasta el día de hoy. El interés de cualquier empresa extranjera por participar en yacimientos complejos, quienes son las que podrían aportar conocimiento y tecnología a Pemex, seguramente estarían en las ventajas de productividad que pudiera encontrarse en las reservas mexicanas. Por eso estarían dispuestos a compartir sus innovaciones tecnológicas, incluso participando en minoría, como actualmente ocurre en muchos países, como es la práctica en la industria energética. Entonces, ¿por qué autolimitar la participación del dueño del recurso a un 30%? ¿Por qué?
¿Desde qué visión de la industria petrolera surge esta decisión política de postrar a la nación mexicana, dueña de las reservas, a participar marginalmente en la explotación de sus recursos? Pemex, aunque no quieran admitirlo los promotores de esta ley, es una de las 10 más importantes petroleras del mundo. Durante 75 años ha acumulado tecnología y capacidades. Con los mismos recursos de las empresas más importantes participan en actividades tecnológicas más avanzadas, como en la perforación de aguas ultraprofundas, como ya lo expliqué hace un rato. Se podría decir que Pemex no lo hace, que esos trabajos son contratados con otras empresas, y pues sí, en parte esto es cierto. Como lo cierto también es que lo hace así ExxonMobil o British Petroleum. También lo hacen contratando a empresas de servicios especializadas en ciertas áreas, porque en realidad la industria petrolera internacional funciona así. Por ejemplo, el accidente del Pozo Macondo, que inundó de aceite en el año 2012, las costas estadounidenses desde Texas hasta la Florida, fue responsabilidad de British Petroleum, quien tiene la concesión del bloque donde ocurrió el siniestro, pero quien perforaba era un tercero justamente contratado por British Petroleum. ¿Por qué no continuar como hasta el momento lo hace Pemex, que hoy perfora a 5,000 metros de profundidad en la zona conocida como Cinturón Plegado Perdido? Pues me dicen que no tiene tecnología. Señoras y señores, la tecnología se vende. Esta está en el mercado. Ese es otro argumento falaz de parte de ustedes. Entonces, la pretensión de limitar a Pemex a un 30% no es más que una nefasta decisión política para entregar a manos privadas y extranjeras la riqueza nacional. Por eso les decimos que esto es una traición a la patria. Las disposiciones referidas en el artículo 16 deben ser eliminadas para dejar a Pemex la mayor libertad a fin de ajustarse a las circunstancias de cada proyecto, buscando siempre el mayor beneficio para el país. En el caso del artículo 17, la situación es aún menos explicable, dado que los hidrocarburos que se encuentran en yacimientos transfronterizos serían un recurso compartido y seguramente estratégico desde distintos puntos de vista. ¿Por qué el Estado mexicano se tiene que autoimponer una cota baja, minoritaria, para su participación en esos proyectos? ¿Por qué el 20%? Frente a esta definición que estará contenida en ley, no es difícil especular. ¿Cuál será la postura de las empresas extranjeras que estén en la frontera marítima norte del Golfo de México, las que están trabajando en la frontera con México desde Estados Unidos, donde se pudieran encontrar yacimientos transfronterizos que estuvieran más cerca de las líneas marinas de transporte de los oleoductos estadounidenses que de las costas mexicanas? ¿Cuál sería esta postura? Pues su postura inicial de negociación sería el 10% para llegar al final al 20%. ¿No les parece evidente? ¿No es esto regalar nuestro petróleo? Es un error establecer por anticipado cuál sería el mínimo de participación que aceptaría el Estado mexicano por explotar recursos que solo son viables legalmente si se promueve su participación. Miren ustedes la grave consecuencia. Lo voy a explicar con un poco más de detenimiento porque tal vez hace un rato no escucharon. Pudiera haber yacimientos transfronterizos donde la mayor parte del recurso se alojara en la parte mexicana, digamos 90% en México y 10% en Estados Unidos. En estos casos, ¿por qué el Estado mexicano debería aceptar una participación minoritaria en el proyecto? En este caso, se debe establecer que el mínimo aceptable dependería de los estudios preliminares. Pudiera ser mayoritaria cuando la parte mexicana fuera la más grande, o al menos, como lo hemos dicho ya varios, del 50%. Por otra parte, respecto al artículo 28, desde la discusión de la reforma constitucional, señalé que en el régimen de contratos de licencia, establecer la posibilidad de que un particular lleve a cabo la venta del petróleo mexicano es un error que disminuirá los márgenes de operación monetaria y financiera del gobierno mexicano. Es un exceso neoliberal ceder a un particular el manejo de los enormes recursos que significan la comercialización de los hidrocarburos mexicanos.
aun cuando también pudiera ser un acto deliberado para que mediante actos de corrupción algo llegue a los promotores de esta reforma. En la actualidad, Pemex es el principal oferente de divisas para el Banco de México. Por eso existe el artículo 34 de la ley de esa institución bancaria. ¿Qué va a ocurrir? Les pregunto, ¿qué va a ocurrir cuando comiencen a ser relevantes los contratos de licencia que permitan a esas petroleras transnacionales llevar su petróleo, exportarlo, venderlo a donde ellas determinen? Los recursos líquidos, esas divisas, esos dólares por la exportación del crudo ya no entrarán al Banco de México, porque ese será el objetivo de las empresas que vengan por los contratos de licencia. ¿Qué pasará entonces con las divisas mexicanas? ¿Qué pasará con el control cambiario, con la política monetaria y la estabilización económica del país? ¿Alguno o alguna de las y los senadores del PRI, del PAN, del Verde podría responder? Es nuestra convicción y fue nuestra propuesta el que debería establecerse que todo, absolutamente todo el petróleo mexicano tendría que entregarse a Pemex como comercializador o a una institución pública, pero en ningún caso a un particular. Por todo lo anterior, señor presidente, presento las siguientes reservas a los artículos 16, 17 y 28. El artículo 16 se elimina. El artículo 17, en su segundo párrafo, en donde dice, en el supuesto a que hace referencia a este artículo, la participación obligatoria, y ahí adiciono, será mayoritaria o al menos del 50%. Y en el artículo 28, en el primer párrafo, donde dice, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición del Fondo Mexicano y del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, podrá contratar a Petróleos Mexicanos, a cualquier otra empresa productiva del Estado, y pido se elimine, o a una persona moral. Es cuanto, señor presidente.